pagando el precio por completo del pecado, siendo obediente hasta la muerte en la cruz. Me has acercado a ti, Jesús, y no logro comprender. Yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. Tu gracia y sangre han borrado mi maldad. Mi vida te quiero entregar. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Porque me has amado, por ti viviré. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Iluminados por su palabra. Tal vez la voz que están escuchando no es la misma de siempre, no es el mismo tono y lo vamos a extrañar, lo tenemos en otro país, estoy aquí con Albert. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor, contento de estar nuevamente con ustedes en la radio, compartiendo este programa y ojalá que sea de bendición para todos los que nos están escuchando. Queremos contarle a todos los que están sintonizando, todos aquellos que ya tienen puesto los celulares, la computadora, que ya nos sintonizaron, que David, el locutor aquí del programa, está estudiando en otro país. Ya el día de ayer llegó, ¿no? El día de ayer llegó. Ayer ya llegó allá a República Dominicana. Así que si nos estás escuchando, David, un saludo muy grande, que el Señor te bendiga. Y queremos saber cómo está el mar allá, cómo está todo y cómo está después de todos los huracanes y todo lo que pasó, cómo está República Dominicana. Estuve viendo un par de fotos en internet y hay uno de los sectores, una de las costas que está completamente destruida. Las rutas se desprendieron, pero donde está David está todo, parece muy bien. Quiero contar una intimidad. Ayer me llamó por la noche para contarme un poco cómo le estaba yendo. Ya estaba cursando, bajó del avión, se tomó un remis hasta el lugar, estudiar. Entró y hoy están rindiendo. Así que bueno, estaba full, pobre David. Quería tener un contacto con nosotros. Seguramente el programa que viene o en alguno de estos programas vamos a tener algún contacto en vivo con él desde allí. Nos va a contar un poco lo que está estudiando y también cómo surgió esto y cuánto tiempo estará allí, ¿no? Vamos a hacer, antes de empezar con el programa, un llamado a la ayuda, podríamos decir, ¿no? Por una chiquita que se llama, una niña de tan solo 3 años, lo estábamos charlando aquí antes de que arranque el programa, se llama Victoria, tiene cardiopatía congénita completa, tiene 3 añitos y ya pasó por 4 intervenciones, 2 de ellas a corazón abierto, 3 añitos. La familia nos está pidiendo colaboración, un aporte, una donación de 100 pesos, que realmente no es mucho. Necesitan bastante más de 100 pesos, mucho más. Son muchas las personas que van a tener que estar ayudando y nosotros estamos orando y pidiéndole al Señor. Tiene que hacerse una intervención quirúrgica allí en un hospital, se llama Boston Children. Y nosotros vamos a estar publicando en el WhatsApp de la radio, que ya lo tenemos activo, también en el Facebook de la radio, cómo podés ayudar a Victoria, a Vicky, cómo podés contactarte con su papá. Tiene una cuenta de una caja de ahorro por si podés hacer una ofrenda. Está el CBU, el nombre de ellos, teléfonos, todos los datos para que podamos estar acompañando a esta familia y ofreciéndole nuestra ayuda. Así que queríamos dejarte este peso, este motivo de oración a vos que nos estás escuchando hoy en la radio. Y nosotros vamos a estar ayudando tal vez también desde aquí, ¿no? Son unos hermanos de la iglesia en Morón, en la aviación. Estamos orando como iglesia por ellos, por Vicky, y también en todo lo que podamos ayudar, colaborar, va a ser muy bienvenido. Y tenemos hoy una compañía muy especial, ¿no? Estamos acompañados. Acompañados el día de hoy. Trajimos, no desde el exterior, desde aquí nomás, desde Castelar, unas cuadras, también uno de los pastores de la iglesia, a Daniel Salvatierra. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
y feliz primavera. Nos parece medio raro, ¿no? Tuvimos ayer invierno, anteayer verano, hoy primavera. Tuvimos bastante lluvia, hoy un día bastante lindo, después al mediodía se puso nublado y ahora tenemos un ambiente bastante fresco, pero realmente es una bendición el poder compartir estos momentos y por sobre todas las cosas como iglesia de la IBG en la calle Pérez Quintana 1033, que luego vamos a repetir nuevamente en Ituzaingó. Es un deseo cumplido este programa de radio, donde hemos orado durante muchísimos años, durante más de 10 años, y ahora podemos comunicarnos y podemos, como dice el lema de este programa, anunciando todo el consejo de Dios. Quizás vos ahora estás viendo el trabajo y tuviste un día complicado con tu jefe o distintas circunstancias que te han pasado y bueno, ahora tenés la posibilidad de estar tomando unos mates, quizás con unos bizcochitos que viene bien hasta ahora. De Silvia y Beto. De Silvia y Beto, panadería, ¿cómo es? Panadería, tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. Bueno, hay de Ituzaingó también. Pero volviendo al tema, es un buen momento para poder reflexionar, para pensar y para comprender y entender que Dios te está buscando y Dios quiere ser el Señor de tu vida. Si todavía no tuviste un encuentro con el Señor, te anhelamos y te ofrecemos este momento para escuchar la palabra. Y si tenés una Biblia a mano, tenela ahí presente porque vamos a leer varios versículos de la palabra de Dios. Sí, hoy vamos a estar tocando Génesis, vamos a estar revisando por arriba, digamos, Génesis del 37 al 50, la vida de José. Quiero contarte que nuevamente tenemos activa la línea de WhatsApp por si querés comunicarte con nosotros, si querés mandarnos un audio o si querés escribirnos, lo podés hacer al 11 37 57 69 33. Todos aquellos que nos hayan escrito anteriormente es el mismo teléfono, así que lo pueden seguir utilizando. Lo repito por si alguien se quedó sin anotar, es el 11 37 57 69 33. También nos pueden encontrar en Iluminados por su Palabra en Facebook y con el mismo nombre por YouTube tenemos un canal donde vamos subiendo cada uno de los mensajes y cada uno de los programas que hemos tenido aquí. Hoy tenemos un programa muy hermoso por delante. Tenemos un programa sobre la vida de José, pero vamos a darle una introducción a ello. El título del programa es La soberanía de Dios en medio de las catástrofes y tribulaciones. ¿Y qué ha pasado? Desde el 14 de septiembre aproximadamente hemos tenido varios eventos climáticos. Aquí fue solamente calor, frío, pero en Estados Unidos ha pasado un huracán, le han puesto un nombre, Irma. Irma. Tuvo aproximadamente 82 muertos. En México, estos sismos, estos temblores que hubo, se llevaron la vida de 330 personas hasta el momento. Hoy estaba escuchando que la situación ya se regularizó. Hay gente los niños ya están empezando a ir a la escuela. Aún el trabajo con estos lugares que están todos destruidos sigue, los bomberos están buscando más personas. Y también tenemos esto que acabábamos de mencionar de Puerto Rico. Hoy estaba leyendo que declaran crisis humanitaria, que el huracán María azotó y destruyó, y bueno, hay 32 muertes hasta el momento. Y hay una pregunta que nos podemos hacer, que les voy a hacer a ustedes, es, en este momento, ¿dónde está Dios? Podría decir la gente. ¿Por qué Dios permite las catástrofes? ¿Por qué muere gente buena? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Y por ello vamos a ir tocando este tema de José, porque José, como sabemos, pasó varias tribulaciones, varias pruebas, ¿no? Así es, y podríamos dar una respuesta rápida, pero lo bueno sería que podamos estar analizando lo que dice la palabra de Dios, y ya quisiera destacar y aclarar que es imposible que nosotros, como seres humanos finitos, podamos entender a Dios o tratar de comprender a nuestro Dios, a nuestro Creador, o tratar de explicar lo que Dios hace, lo que Dios no hace, porque Él es infinito. Él creó todas las cosas, todo le pertenece, Él es el dueño. Pero a través de la Escritura, de la Biblia, vamos a tratar de ver, como por ejemplo a través de la vida de José, y poder dar una respuesta a este interrogante que vos, Geran, nos estás planteando, y que
ha pasado por la mente nuestra seguramente un montón de veces cuando éramos adolescentes, jóvenes, pasa hoy día por la mente de muchísimas personas, muchos a través de los cuales conversamos diariamente y nos preguntan, a veces como una forma irónica, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué Dios, si realmente es todopoderoso, por qué no evita esto? ¿Por qué no evita aquello? Entonces, podemos aclarar y decir que Dios utiliza todas las circunstancias con diferentes motivos y propósitos, los cuales vamos a ir a través del programa analizando. Vamos a ir desarrollando, es verdad. Ahora vamos a entrar entonces en la vida de José, vamos a adentrarnos en la vida de él y vamos a ver varias perspectivas, de lo que es la vida de José. Vamos a ver un poco cómo nosotros hoy en día tenemos la Biblia y podemos leerlo y nos resulta hasta fácil leerlo. Yo por la noche leí estos 7, 8 capítulos, los leí directamente y una cosa es leerlo y otra cosa muy distinta debe ser vivirlo. Es lo mismo que cuando leemos la carta de Job. Podemos tener una opinión desde lejos y otra es la opinión que podemos generar en ese momento, en esa circunstancia. Por eso es que vamos a ver aquellos textos que nos permitan ver la perspectiva de Jacob, cómo lo vio su padre, cómo pasó por esta tribulación, por este momento de angustia su padre Jacob, cómo pasó José, cómo fue la actitud, cuál fue la actitud de sus hermanos y también el propósito de Dios, porque a lo largo de Génesis vamos a ir viendo que el Señor va manifestando su propósito a José hasta, ese último momento en el que se encuentra con sus hermanos. Pero vamos a ver un poco cuál fue la perspectiva o cuál fue la circunstancia en la que se encontraba Jacob. Alberto, como padre, tiene un hijo él, tiene varios hijos, pero José era un hijo que él lo tenía en estima. Y ese hijo, de repente, se pierde. Llegan sus hermanos con los vestidos de él, todos destruidos. Yo no soy padre, así que no puedo dar una opinión. ¿Qué opinión podés darnos sobre ello y cómo lo es explayar mejor que yo, no? Creo que la historia de José es muy conocida, pero por si alguno por ahí nunca la escuchó, José, como decía acá Gerard, hijo de Jacob, uno de los hijos preferidos de Jacob, y ahora no nos da el tiempo, pero a veces como padres, qué mal hacemos cuando hacemos diferencias en cuanto a nuestros hijos, ¿no? Habría para analizar bastante ahí y ver que tal vez Jacob cometió un error, pero no es el tema en este momento. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta historia de José, de Jacob, con las catástrofes y con todo esto? Bueno, vamos a ver que tiene mucho que ver, porque es un ejemplo que nos da la Escritura y podemos decir que José vivió una catástrofe, porque él fue vendido por sus hermanos, quienes primero querían matarlo, quitarle la vida, por envidia, le tenían envidia. Y Rubén intervino ahí, dirigido por el Señor, para que sus hermanos no lo maten. Al final decidieron venderlo como un esclavo y después así va a parar a Egipto. Pero vuelven sus hermanos con sus ropas ensangrentadas, con un animal que habían matado y lo rociaron con esa sangre. Entonces le dijeron, un animal lo agarró y seguramente lo ha matado. ¿Cómo recibió Jacob esa noticia como padre? Tremendo. Me imagino que estaría destruido anímicamente a tal punto que dice que él llevó adelante el luto y que dijo que lo iba a llevar hasta el día en que el Señor lo llevara. Durante todo el resto de su vida él iba a vivir en luto porque había perdido a su hijo que tanto ansiaba y quería. Así que fue tremendo lo que él vivió. Me llama la atención el hecho de que llegan sus hermanos, los cuales él había ido a buscar, y le traen estos vestidos, y él toma, se encuentra con este momento en el que pierde a su hijo, pero no tiene un encuentro con el cuerpo de su hijo. Es un sentimiento, me imagino, terrible, el hecho de la pérdida sin certidumbre concreta de que ha sucedido ese evento. Siempre lo que me llama la atención, y la Biblia lo recalca muy bien, José era de la edad de 17 años. Todos nosotros tuvimos en algún momento 17 años.
y era pastor de ovejas. O sea que José era un jovencito que estaba siempre con su padre, con su vida familiar, y era muy amado por su padre, en demasía más que los otros hermanos. Como padre, Jacob, como padre que somos Alberto y yo, que te digan a vos y te traigan la noticia de que tu hijo se ha muerto, es un momento desgarrador. Jacob lo vivió de esa manera. Él no comía ni bebía, estaba completamente obnubilado y bloqueado porque ese era su hijo amado. Y los hermanos, que por envidia lo habían metido en la cisterna, y ellos, el principal objetivo era matarlo a José, destruirlo completamente. Pero después intervino muy bien Rubén y tuvo misericordia y lo vendieron a Egipto. Pero Jacob nunca, los hermanos nunca le dijeron qué pasó, cómo murió, de nada. Y Jacob tuvo esa experiencia en su vida, diciendo, bueno, ¿y mi hijo? Murió. Realmente es algo terrible. En el barrio donde yo vivo, hace unos días, un joven de 15 años decidió quitarse la vida, y se me eriza la piel porque recuerdo ver a su madre y a su padre muy afligidos, con medicación inclusive, por tanto dolor que trae la vida de un padre. Yo lo digo, no soy padre todavía, pero solo ver el hecho de la pérdida de un ser amado y de un hijo, y en este caso del hijo que más amaba, esto realmente es una tragedia. Por eso es que lo traemos al caso de José. Ahora vamos a seguir viendo un poco más y contando un poco sobre la vida de José y de sus hermanos. Te quiero comentar algo más. Si nosotros nos quedamos acá, en esta parte, esto no es un cuento, sino que sucedió realmente sucedió en la vida secular de Jacob y de José y sus hermanos. Si nos quedamos acá sería una catástrofe, como bien está el título de este programa en especial, catástrofe y tribulación. Pero sin embargo Dios permitió esta adversidad, esta tremenda adversidad para Jacob y mucho más para José, que la vivió en carne propia, para que luego Dios utilizara a José de tal manera que después, vamos a ver ahora más adelante, un poco minutos más, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor Dios Todopoderoso utilizó a José, y José fue de bendición, donde estuvo en la casa del hombre que lo compró, luego fue a la cárcel, luego fue hecho gobernador de Egipto, luego fue de bendición para sus hermanos, y por último fue de bendición también para su padre, que pensaba que estaba muerto José. Es increíble esta historia. Sí, me vino a la mente un versículo que usamos mucho los creyentes, que lo aplicamos mal a veces. En una situación así, diríamos, bueno, le citaríamos a Jacob Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Jacob, quédate tranquilo porque esto lo va a usar para bien, Dios. Terrible, ¿no? Terrible. Y uno puede decir, ¿qué era para bien? José haber sido vendido como un esclavo, haber sido llevado por los ismaelitas a una tierra que no conocía, con gente que no conocía, con tan solo 17 años. No era un adulto, dependía de su padre, de su familia, del cariño de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Y a Jacob, ¿cómo le podemos ahora transmitir eso? A veces nosotros aplicamos este versículo mal aplicado. Vamos a ver que en el transcurso de los próximos 20 o 25 años, Dios utilizó para bien esto. Pero cuánto José tuvo que sufrir, cuánto Jacob tuvieron que sufrir, es tremendo. Humanamente es inentendible lo que le pasó a José. Humanamente, si nosotros pensamos con la mente humana, es inentendible. Pero Dios tenía preparado cada uno de los días de José. Cada uno de los días de José. Y también de su padre Jacob y de sus hermanos. Porque después sus hermanos tuvieron que pedirle perdón. Algo que me llamaba la atención es que, hasta llegar a Génesis 47, 48, Jacob no sabe nada sobre su hijo. Jacob asume que murió y sigue en luto hasta lo último, cuando José pide por
por Benjamín, para que vaya. Hasta ese momento sigue todavía enlutado y sigue con dolor por este hijo perdido. Pasaron, disculpame, 22 años 22 hasta que años. José vuelve a encontrarse con su papá y sus hermanos. Bueno, y ahora vamos a ver, entonces esta es una tragedia, un momento de aflicción porque pasa Jacob, porque va a ir pasando José en varias oportunidades, lo vamos a ir viendo. Y ahora vamos a ver un poco el corazón y la reacción de sus hermanos. Porque estábamos hablando de que alguien lo vendió, que alguien lo tiró en una cisterna, como bien decías vos, Dani. Y estos eran sus hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ello? ¿Qué nos menciona? Que lo aborrecían. Sí, y Génesis 37:2, por ejemplo, José contaba a su padre la mala fama de ellos. O sea, sus hermanos tenían muy mala fama, actuaban muy bien. No seguían la voluntad de Dios, no cumplían con los mandamientos de Dios y la aborrecían, dice el versículo 8 del capítulo 37, a causa de sus sueños y de sus palabras. José estaba recibiendo profecías de parte de Dios de que él iba a reinar sobre sus hermanos y sobre sus padres. Una cosa que los hermanos se enfurecían cuando escuchaban esos sueños, que José lo contaba de una forma tan sencilla, inocente. Él en ningún momento quería pasarse o ser más que sus hermanos, pero le faltaba la experiencia un poco de la vida y haber tal vez contado de otra forma esos sueños. Pero bueno, aparte en ese momento que se vivía, José en ese momento era el hermano más pequeño, más chico en edad, y en ese momento los hermanos más grandes eran considerados como algo que ellos decían algo y era verdadero, nadie le podía contradecir, no como en estos días que es muy distinto, ¿no? Pero el hecho de que José era el menor, sus hermanos lo menospreciaban prácticamente. Ahora, ellos habían dispuesto, le tenían envidia y ellos habían dispuesto, conspiraron, dice, contra él para matarle. Y dice el versículo 20, ahora pues venid y mastémosle y echémosle una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. O sea, ellos ya habían planificado todo. Echarlo a la cisterna, matarlo y le iban a decir a su padre, bueno, alguna bestia lo devoró, se lo mató, se lo comió. Algo que me llama la atención es el hecho que se lo contaba hoy a Sol mientras estábamos tomando ahí unos mates con ella. El hecho de que conspiraron, lo echan en la cisterna que no tenía agua. No tenía agua la cisterna. Y luego, ¿qué hacen? Se van a comer pan. Estaban muy tranquilos. Es como, wow, pudimos cumplir como cuando uno cumple un deseo y se siente satisfecho. Lo logramos, hicimos el trabajo. Y ahí ves, Gerardo, que realmente lo aborrecían, porque no sintieron ningún dolor en su corazón. Era su hermano. Aquí viene el soñador, le decían. Exactamente, Aquí viene el soñador. Pero era su hermano, se habían convivido con su padre y él había convivido con ellos. Sin embargo, ellos no querían que siguiera viviendo. El objetivo de ellos era matarlo. Solamente por la intervención de un hermano de ellos, Rubén, no lo mataron. Qué gran tema que tenemos el día de hoy. Y vamos a escuchar un tema, Contempla a Dios, y luego seguimos con la vida de José. Nadie es como él, ven y
Volvemos, seguimos aquí en Iluminados por su palabra, con este tema tan hermoso que estamos tocando sobre la soberanía de Dios en medio de las catástrofes y tribulaciones, y viendo la vida de José. Tengo que recordarles el WhatsApp de la radio, que es el 11 37 57 69 33. También nuestro lugar allí en Facebook, en Iluminados por su palabra, y nuestro canal en YouTube también del mismo nombre, Iluminados por su palabra, donde pueden ir escuchando cada uno de los programas. Queremos mandar saludos a mi esposa Sol, que nos está escuchando, a Erika y a Ariel, a Matías Sosa, a Silvia. Ahora vamos a pasar un audio de Silvia que nos ha enviado, también a Alberto. Muy bien, Alberto ya empezó a utilizar aquí el WhatsApp. También nos está escuchando Damián Bigliani, Verónica Dedo Campo. Así que le mandamos muchos saludos a ellos. Queremos que sigan conectados con la radio, que nos sigan escribiendo, comentando pasajes bíblicos o reflexiones que puedan tener en cuanto a este tema. Vamos a pasar un audio de Silvia, que nos mandó desde esa famosa panadería. Ya nos mandó bizcochitos una vez, así que no podemos seguir exigiendo. Pero vamos a escucharlo. Queridos hermanos, sepan que estamos con ustedes, estamos muy contentos de poder escucharlos. Sabemos que tenemos hoy por delante un tema muy hermoso. En cuanto a la panadería, es mistura, pero bueno, ya sabe qué pasa con los bizcochitos. Yo se los voy a llevar de alguna manera, van a llegar los bizcochitos. Espero que el Señor los bendiga en esta tarde, que tengan conversaciones que edifiquen al pueblo de Dios, que siempre lo hacen, y queremos mandarle un beso a Beto y Silvia. Les mando un audio porque tengo las manos llenas de pan rallado. Bueno, le mandamos. Bueno, gracias Silvia y Beto, que el Señor los bendiga mucho. Y bueno, vamos a esperar entonces esos bizcochitos. Son deliciosos. Sí, Silvia nos comentaba que no tiene forma de hacerlo llegar y nosotros no nos da el tiempo para pasar por allá. Bueno, vamos a seguir con el tema entonces. Vamos a seguir viendo ahora, ya vimos cuál era la perspectiva bíblica sobre Jacob, sobre sus hermanos, sobre esta ira, sobre este odio que le tenían, sobre esta catástrofe que le sucedió a esta familia que quedó dividida. Y vamos a ver en la palabra de Dios, en Génesis 37 hasta el 41, varios de los sucesos que le sucedieron a José. Voy a nombrarlos rápidamente. Fue echado formaba parte de la familia y era el preferido de sus padres, como bien lo mencionaron. Luego fue echado a una cisterna sin sus ropas. Luego fue vendido a los ismaelitas que venían de Galad, dice la palabra de Dios, por 20 monedas de plata. Fue vendido nuevamente allí en Egipto a Potifar, oficial del faraón. Dice la palabra de Dios que Jehová estaba con José y fue varón próspero, así que Potifar lo puso sobre todas sus posesiones como mayordomo sobre todo lo que tenía. La esposa de Potifar inventó mentiras contra José y fue llevado, y esto es para tenerlo en cuenta, a la cárcel de los enemigos del rey. No fue llevado a una cárcel simple, sino que fue un lugar realmente con mucha importancia en ese momento. Eran aquellos que habían atentado contra la salud o contra el gobierno, o contra la soberanía, el mandato del faraón. El jefe de la cárcel lo puso sobre todos los presos. Él tenía que estar ahí cuidándolos, cuidando de sus necesidades. Interpretó los sueños del panadero y del copero del rey, allí en Génesis 40. Luego interpreta los sueños del faraón en Génesis 41. Y por último, algo que me asombra, y tal vez Dani, que es más matemático, lo va a tener más latente, provee un plan económico para toda una nación. Eso es lo que estaba charlando con mi esposa ayer. Va a administrar toda una nación, que va a ser el propósito nuevo que vamos a ir viendo del Señor, para en ese tiempo que van a haber 7 años de abundancia y 7 de sequía, para mantener toda esa nación y todo ese pueblo y a todos los pueblos que estaban rodeando con abundancia de alimentos, ¿no? Para poder subsistir. La palabra de Dios es muy clara y como yo te decía cuando empezamos, José tenía 17 años cuando fue vendido. Cuando fue colocado por Faraón a cargo de toda la nación de Egipto, tenía 30 años. O sea que pasaron 13 años, de los cuales los 13 años
estuvo como siervo en la casa de Potifar y luego estuvo en la cárcel, que la cárcel era un lugar donde directamente de ahí lo mataban directamente, no había ahí ningún jurado de nada, en esa época era directamente que iban a matarlo. Y cuando tuvo la edad de 30 años, el rey Faraón lo puso el segundo de él, o sea que estaba Faraón y José. ¿Qué hizo José? Le dijo a Faraón lo que tenía que hacer en Egipto, o sea, venderle los alimentos al pueblo, y el pueblo iba comprando. Después que pasaron los 7 años de abundancia, se llenó de todos los graneros de Egipto fueron llenados de abundancia de provisiones. En esa época eran cereales, eran distintas legumbres, donde se acopió todo. Y comenzaron a venir los 7 años de... Bravos, exactamente, los 7 años donde había. ¿Y qué hacía? Venían a Faraón y le decía, no, vayan a verlo a José. Es increíble. Y José administraba toda la nación. Ahora, si nosotros vemos cómo fue, José estaba en una cisterna. Luego de la cisterna fue vendido. Luego fue tomado como siervo. Luego fue a la cárcel. Y luego fue al Faraón. O sea que de estar en una cisterna pasó a ser el segundo de Faraón. Desnudo en una cisterna. Exactamente, desnudo, y prácticamente se salvó, como diríamos nosotros, se salvó raspando de que no... Vamos viendo progresivamente la voluntad de Dios. Es lo que te quería decir. La voluntad de Dios en cada espacio que a José le tocó actuar. Y una cosa muy importante, José, a pesar de las circunstancias que le rodearon, fue fiel a Dios, él testificaba de Dios, y con su ejemplo los demás vieron que Dios estaba con José. Lo queda expresado en los versículos. Ahora no tenemos tiempo para leer desde el capítulo 37 al 50, pero los demás expresaban, José, Dios está con José, decían. Y era palpable, porque todo lo que hacía José iba prosperando. Pero José tenía en su Dios depositada su confianza, a pesar de todas las circunstancias. Él nos muestra todo esto, la soberanía de Dios, y ahora sí podemos aplicar Romanos 8:28 y podemos ver en todos esos 30 años de la vida de José cómo el Señor utilizó eso que parecía una catástrofe para el bien, porque Jacob con su familia iban a pasar hambre en Israel, no iban a poder sobrevivir, y el Señor preparó de llevar a José que sea el segundo de Faraón para poder alimentar después a Jacob con toda su familia. Nos dice la palabra que entraron a Egipto, 70 fueron en total los que entraron, y después van a venir esos 400 años que Dios ya había predicho, profetizado a Abraham, que el pueblo de Israel iba a estar viviendo ahí en Egipto. Pero vemos la soberanía de Dios y cómo a través de este sufrimiento de José, Dios se glorificó, porque todo esto dio la gloria a Dios, y como decía Dani, el Señor estuvo con José en todo momento. Ahora, vos dijiste la soberanía de Dios, y Dios es soberano, es uno de sus atributos, una de sus características. ¿Los hombres somos responsables también? Sí, los hombres somos responsables. Dios es el soberano, es el Altísimo, es el Supremo, es el Amo, es el Dueño, es el Señor. Ahora, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de reconocerlo a Dios como tal. Dios no fuerza a nadie. Dios nos dio a nosotros un libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la posibilidad de decidir. Pero Dios está en cada acto de nuestra vida. Hace un rato era de día y ahora se hizo de noche. Y ninguno de nosotros tres intervino, ni ninguno de la faz de la tierra interviene. Pero Dios, en su soberanía, estableció el día y la noche. Dios lo estableció de esa manera. Ahora, los hombres tenemos responsabilidad. Nuestros actos son responsables. Primero ante Dios y luego ante los demás. Y nuestros actos traen consecuencias, por supuesto. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de los hermanos en esos 20 y pico de años que no lo vieron? ¿Cómo habrán cargado con esa culpa
porque a pesar de que se lo habían sacado encima, que era lo que ellos deseaban, la conciencia, donde están los mandamientos de nuestro Dios, donde la conciencia nos muestra que está mal matar, en este caso no lo mataron, pero lo vendieron, que es lo mismo, porque si uno aborrece a un hermano, a una persona, la palabra nos dice que es como si lo matáramos. Y esa carga, esa culpa que ellos cargaron durante 20 y pico de años. O sea, ellos estaban cargando con eso que habían obrado, con eso que habían obrado mal contra la vida de José. Eran responsables de sus actos. Podemos decir entonces que los hombres, Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de nuestros actos y por nuestra naturaleza caída tendemos al pecado. Algunos creyentes extremos hablan de la soberanía de Dios y consideran que somos algo así como robots, porque no, esto ya fue determinado, y toman como una excusa el hecho de que, bueno, si Dios es soberano y yo pequé, eso estaba dentro de los parámetros de Dios. Ahora Santiago dice que Dios no es tentado, ni él tienta a nadie. Entonces no tenemos la posibilidad, los hermanos de José no tenían la posibilidad de echarle la culpa a Dios inclusive, porque eso había salido de su corazón. Del corazón provienen los malos deseos, el pecado. Y tenemos otro ejemplo también en la palabra de Dios, tenemos muchos ejemplos sobre la responsabilidad de los hombres, pero hay uno que realmente sobresale y es el ejemplo de Judas, que traicionó al Hijo de Dios, que lo entregó por dinero. ¿Y cómo termina Judas? Se ahorcó. Se ahorcó, termina muerto, se suicida Judas por la carga que sentía en su corazón, en su mente, en su conciencia. Él no procede en arrepentimiento al Señor para pedirle perdón, como vamos a ver que va a suceder, algo así va a suceder con los hermanos en este reencuentro, que es apasionante realmente. Si uno lee de corrida la vida de José, cuando llega el momento del reencuentro con sus hermanos, es conmovedor realmente. Toda esta escena que planea José para su recepción, vayan, les guarda allí lo que le habían pagado en sus bolsos. Realmente hay todo un plan por parte de José. Era tal, haciendo una acotación a lo que vos decís, era tal conmovedor lo que vivió José cuando se dio a conocer a sus hermanos, que salió de la sala y dice que lloró. Y todos los que conocían a José dicen, mirá cómo ama José a sus hermanos. Cuando sus hermanos tenían la tremenda responsabilidad de haberlo vendido. Pero José los perdonaba. José los perdonó completamente. Ellos tenían la responsabilidad de cuidarlo, por ser el menor. Por ser el menor. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron. Esto realmente es una tragedia, pero ¿qué podemos ver aquí? También nos está compartiendo Leo y pone excelente el programa, un tema profundo, pero ¿qué paz nos da al ver que Dios tiene el control de todo lo que ocurre? Esto es como que nosotros estamos viendo toda la vida de José a lo largo y muy rápidamente, y podemos ir viendo, como lo decíamos anteriormente, progresivamente cada uno de los hechos que le sucedieron, y podemos ver cómo Dios se va manifestando en cada una de estas situaciones, y su propósito de guardar al pueblo de Israel. Jacob se llama Israel, y de allí va a venir todo este pueblo. Las 12 tribus van a ser cada uno de los hermanos. Y vamos a ver otra característica de Dios. También Dios limita el pecado de las personas, ¿no? Esto sucede. Tal cual. Y quisiera leer unos versículos. Sí. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 39, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En Amós capítulo 3, versículo 6, Amós capítulo 3, versículo 6. Uno de esos libros que es medio complicado de encontrar. Sí, que son chiquititos, dice así, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y Isaías 45, Isaías capítulo 45, versículos 7
y 8. Isaías 45, 7 y 8 dice así: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y prodúzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he cobrado. Hermosos los pasajes que estás trayendo aquí, y vemos como Dios es soberano, está sobre todo, no hay cosas que se escapen de su poder, de su soberanía, y estábamos diciendo que Dios limita el pecado. ¿Y por qué limita el pecado? Porque Él desea manifestar su voluntad y sus planes a largo o a corto plazo. Nada escapa de la voluntad de Dios. No hay algo que suceda al azar para el Señor. Todo tiene un porqué, sea por causa del pecado de las personas, como vemos en las tragedias estas que estamos viendo en principio, de los terremotos, los huracanes, es por el pecado que entró al planeta. En el Edén seguramente no hubiera sucedido todo esto, pero al entrar el pecado, la naturaleza se corrompió y suceden estas tragedias. Ahora, dentro de que Dios limita el pecado, ¿no? Y en esta historia de José, lo podemos encontrar en la vida de Rubén, uno de sus hermanos. ¿Por qué? Porque el deseo, como bien lo decías, Dani, en un principio, era matarlo. No era venderlo, era matarlo. Ellos sabían, cuando lo ven venir y dicen, ahí viene el soñador, entre ellos empezaron a planear el asesinato de José. Y nosotros, leyendo hasta ahí la historia, podríamos decir, bueno, acá el Señor se va a equivocar, va a dejar que lo maten y se acabó la historia. No, el Señor limita. ¿Cómo? Fijémonos, si tienen sus Biblias a mano, en Génesis 37, 21, dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos, no lo maten, no lo matemos. Bueno, a partir de allí es que es puesto en esa cisterna, y luego Judá es el que tiene la idea de venderlo. Pero fijémonos como Dios es el que va a tocar ese corazón para que su propósito va a manifestarse. Dios va a cumplir su propósito. Recordemos que del linaje el linaje de Jesús está la familia de José. Todo el pueblo como decía Alberto anteriormente, todo el pueblo de Israel iba a ser salvo por José, por esta abundancia que había allí en Egipto. Dios utiliza a su hermano Rubén para preservar la vida de José. La misericordia de Dios se manifiesta a través de su hermano. Entonces su hermano se conmueve y no hace que los otros hermanos que lo querían matar, entonces dice, no lo matemos. Porque muy bien, como dice acá el verso que vos leíste, no lo matemos. No, el verso 22 dice, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea, no derraméis sangre. Sabían que Dios utilizó a su hermano para preservar la vida de José, porque Dios tenía un propósito en la vida de José. La catástrofe de José, que sus hermanos se le hicieron vivir en carne propia, Dios la iba a moldear de tal manera y lo cuidaba en cada circunstancia. Lo cuidó de sus hermanos, le salvó la vida, lo cuidó en la casa de Potifar, lo cuidó en la cárcel, lo cuidó y lo prosperó en el lugar de Faraón. Dios lo preservó en cada momento de su vida de José. Dios tenía un propósito con esto, como tiene un propósito a través de las catástrofes, como tiene un propósito a través de las pruebas que a lo mejor usted está viviendo, las pruebas que nosotros estamos viviendo, y el primero de sus propósitos es que todo sea para su gloria, todo para demostrar que Dios es el soberano, que Dios es el dueño, que Dios es el amo, y que aunque las personas se burlen a través de toda la historia de la humanidad, el Señor tiene todo programado y el juicio final estará dado por Él y todos tendrán que rendir cuenta
de cómo han obrado en sus vidas y qué han hecho con respecto al sacrificio del Señor Jesucristo. En segundo lugar, este propósito que Dios tiene, como en el caso de José y Jacob, era para el bienestar de su pueblo o el bienestar de cada uno de nosotros. Otro de los propósitos que Dios tiene a través de todas estas pruebas y como pueden ser las catástrofes es juzgar la maldad, juzgar el pecado. Y viene a mi mente un versículo en Amós, que continúa lo que habíamos leído anteriormente, Amós capítulo 4, versículo 6, dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, o sea que no había alimento cuando estaban por ser llevados cautivos, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Para qué hacía eso el Señor? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, a través de una catástrofe, a través de una prueba que puede ser la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, lo peor que imaginemos en nuestra vida, muchas veces el Señor utiliza esto para hacernos volver a Él, porque nosotros nos hemos apartado de sus caminos, a lo mejor porque nosotros nunca le hemos tenido en cuenta, a lo mejor porque usted no ha entregado su vida a Dios, porque usted está viviendo en una religión, porque usted está viviendo creyendo que como ser humano tiene el derecho de manejar su vida, hacer lo que a usted se le antoje. Sin embargo, Dios lo creó, Dios quiere que usted viva para Él y Dios tiene un propósito con su vida, pero si usted no se vuelve a Él, pidiéndole perdón de sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados, aferrándose al sacrificio del Señor Jesucristo, que es Dios mismo hecho hombre, muriendo en la cruz, derramando su sangre y resucitando para que usted pueda tener vida, usted, dice la palabra, está condenado eternamente. Me recuerda a los tiempos de los jueces, lo que venís mencionando. El pueblo de Israel se olvidaba de Dios, se apartaba, se iba tras los Baales, tras los dioses, que con minúscula, los ídolos, y Dios traía algún pueblo, o permitía que algún pueblo se llegara y los atacara, y pasaban a ser esclavos o estar siempre con ellos encima, y Dios mandaba un juez. Eran libertados, se acordaban del Señor, clamaban, el juez llegaba, los libertaba. Cuando ya pasaba el tiempo de la prueba, se alejaban nuevamente de Dios. Alejarse de Dios. Y esto pasaba recurrentemente, y en nuestras vidas nos sucede. Nos sucede muchas veces. El Señor trae a nuestro diario andar situaciones en las cuales tenemos que frenar con la rutina y ponernos de rodillas y decir: Señor, perdóname si estuve caminando lejos de tu voluntad. Como volver a orientar nuestros corazones a la voluntad del Señor. Las pruebas y las dificultades nos acercan a Dios. Es algo que nos sucede en la vida de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Las pruebas y las dificultades nos acercan cada vez más a Dios. Hay un versículo en el libro de Santiago que dice: hermanos, tenés por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque ahí el Señor nos prueba, para saber lo que hay en mi interior, para saber lo que hay en mi corazón, para saber lo que hay en mi vida. Porque cuando todas las cosas van bien, y va todo bien por mi esfuerzo, por mi trabajo, pero cuando Dios permite las pruebas siempre las permite Dios. Las dificultades siempre las permite Dios. Es para probarnos y para que reconozcamos que Él es Dios. Volviendo al libro de Jueces, el Señor le mandaba jueces para gobernar y para dirigir al pueblo, y el pueblo, una vez que salía de la situación de conflicto, volvía tras dioses ajenos. Y termina el libro de Jueces como es en la actualidad de hoy. El último versículo del libro de Jueces dice, el último párrafo dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Algo similar a lo que sucede ahora. ¿Yo creo en Dios? Sí, yo creo en Dios, claro. ¿Pero vos le obedeces a Dios? Ah, no. ¿Sos un hijo de Dios? No. ¿Y entonces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios dice que es rico en misericordia. Después ahora quizás lo vamos a ver en el próximo bloque. Estás escuchando Iluminados por su palabra, la soberanía de Dios en medio de las catástrofes y tribulaciones. Vamos con un nuevo tema musical, Venga tu reino.
Seguimos en Iluminados por su palabra, con este tema tan hermoso, la soberanía de Dios en medio de las catástrofes y tribulaciones. Tenemos más mensajes, desde el Calafate, Rufino. No sabemos si fue por un viaje de trabajo o unas vacaciones. Si fue por vacaciones esperamos un regalito de Calafate. También tenemos, nos están escuchando desde Paraguay y de República Dominicana. No sabemos quién será el que nos está escuchando desde República Dominicana. Es un acertijo. Que nos diga el nombre de apellido. Y tenemos también un mensaje de, aquí lo tengo, Patricia Couso, no sé si la conocen. Dice, muy bueno el programa, saludos para todos. El Señor te bendiga, Patricia. ¿La ubicás, no? ¿La ubicás? No, la verdad que no, ahora lo voy a buscar, a ver. Es mi mamá, para los que no conocen, es mi mamá, así que bueno. Seguimos con el programa, seguimos con la vida de José y surge un interrogante y es, ¿cómo debemos reaccionar frente a las aflicciones? Y en el corte estábamos hablando con Dani y con Alberto sobre otra persona de la Biblia que también pasó por un momento terrible y que lo tenemos siempre presente cuando hablamos de los momentos de prueba, así como Dani trajo a nuestras mentes Santiago 1 en adelante. Siempre cuando hablamos de una gran prueba recordamos a este personaje bíblico llamado Job. Y frente a la aflicción de Job vamos a encontrar dos respuestas en este momento. Tenemos más porque podemos ver a los amigos y a todos los que se acercan a él. Pero vamos a centrarnos en dos. Y uno es el de la esposa, que lo tenemos en Job 2.9. Y otra es la reacción de Job. Dani, ¿qué te parece? ¿Son reacciones distintas, iguales? ¿Cuál fue la reacción correcta? Primeramente nos tendremos que situar en el contexto, ¿no es cierto? Antes de Salmos está el libro de Job. Y lo llamativo de este hombre era que dice la palabra de Dios que era un varón intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal e íntegro. Fíjense ustedes qué 5 cualidades que lo dice la Biblia. Esto lo dicen en Job capítulo 1, verso 1 y 2. Y era un hombre, era el mayor de todos los orientales, dice. Era un hombre rico, tenía hijos. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Dios permitió que Satanás interviniera en la vida de Job y de repente le sacó todas sus posiciones, le sacó, todos sus hijos murieron, e inclusive más, lo hirió con una sarna maligna desde la coronilla hasta la planta del pie. Y para que nosotros nos ubiquemos, Job se ubicaba en un lugar donde estaba lleno de ceniza, porque era insoportable el dolor que tenía. Ahora, dice la palabra de Dios que cuando le pasó eso, dice, hirió Satanás, dice, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Consejito. Amiga, un consejito. Una esposa lo acompañaba idónea. La esposa. Lo acompañaba. Maldice a Dios y muérete. Lo más fácil. Eso era lo que la mujer le propinaba a Job. Ahora, Job, ¿qué le dice? Dice, y respondió Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Una mujer que no tiene entendimiento, que no le importa nada. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y esto es lo más importante. En todo esto no pecó Job con sus labios. Algo que me llama la atención de la vida de José es que en estos capítulos que fuimos leyendo y que si uno se sienta los puede leer de corrido, es que en ningún momento José se pone en contra del Señor o empieza a maldecir o a enojarse contra el Señor. En ningún momento vemos eso, sino que vemos, como decías bien en un principio, cómo las personas dan testimonio de que este es un varón de Dios. Dios está con él, Dios lo prospera. Y nosotros vamos leyendo que está en un calabozo, está en una prisión, está de mayordomo, una persona que venía de una familia que estaba bien posicionada en primer momento antes de esta sequía terrible, que vestía de forma decorosa y con honra, y de repente se ve desnudo en un pozo, y tal vez cualquiera de nosotros pensaría, bueno, en ese momento
pensaríamos como la mujer de Job, ¿qué haces ahí todavía manteniendo el testimonio? Ya está, dale la espalda a Dios, mirá cómo te está castigando, podríamos decirlo inclusive, ¿no? Me estaba riendo solo porque me hiciste pensar o llevar el pensamiento a Jonás. Cómo Jonás se enojó por una calabacera, una planta que el Señor hizo crecer en un día para que le dé sombra, y después mandó un viento y un gusano, y al otro día murió la planta, y dice, estoy enojado, y se enojó contra el Señor. Y el Señor le dice, Jonás, ¿realmente estás enojado? Estoy enojado hasta la muerte. Dice, me quiero morir por una plantita. Y sin embargo, José, con todo lo que pasó, jamás le recriminó al Señor, jamás le echó en cara, jamás le dijo, Señor, ¿por qué permitiste esto? Siempre lo vemos puesto en las manos del Señor y confiando y esperando en Él. ¿Cuánta enseñanza me da esto a mí? Que a veces ante una prueba que nada que ver con lo que vivió José, una prueba pequeña, enseguida dudo, tiemblo, parece como que el Señor me hubiera abandonado, ¿cómo voy a salir de esta? Y tantas cosas que pasan por mi cabeza, y después el Señor me hace recapacitar a través de su Santo Espíritu y le tengo que decir, Señor, perdóname, estoy en tus manos, vos jamás me fallaste, nunca me has abandonado, he pasado pruebas peores que esta y tú siempre has estado. ¿Por qué me vas a dejar ahora? Nunca me vas a dejar como tú lo prometes en tu palabra. Y enseguida vienen a mi mente, salta un poquito, Gerard, sí. Vienen a mi mente los versículos de Salmo 46 que ojalá puedan ser de apoyo para alguno que esté escuchando. Dice Salmos 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Señor está con nosotros. El versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Acaso Dios no se ha manifestado de forma amorosa hacia la humanidad por medio del sacrificio de su Hijo para salvarnos de la ira venidera? Dios realmente, algunos pueden pensar, bueno, ¿y dónde está Dios en las catástrofes? Bueno, el Señor está en el mismo lugar que cuando su Hijo estaba siendo entregado allí en esa cruz del Calvario. Es el plan divino de Dios es para el hombre, porque si nosotros volamos a Génesis 6, dice que todo intento del hombre y el pensamiento de su corazón era de continuo hacer el mal. El pecado, la raíz de todo esto nace en Génesis 3, cuando el hombre desobedece a Dios. A raíz de eso entró el pecado en el mundo. Por eso la tierra fue maldita está maldita por causa del pecado. Por eso suceden todas estas catástrofes, huracanes. ¿Recuerdan ustedes hace más de 12, 13 años en Indonesia? El tsunami, el tremendo tsunami, terrible, olas de más de 25 metros de altura. Murieron cientos de miles de personas. Murieron cientos de miles de personas que estaban disfrutando de la playa, un lugar hermoso de veraneo. Y de repente, en un instante, todo eso desapareció. Y la gente perecieron. Pero Dios tiene el plan maravilloso de Dios, es para que el hombre pueda acercarse a Dios, pueda conocer a Dios. Dice allí en el libro de Hechos 17, dice que Dios ha establecido a los hombres un tiempo de vida para que lo busquen a Él, No buscar posesiones, riqueza, ni bienestar, ni poder, sino para que lo busquen a Él, si en alguna manera lo pueden hallar. Y Dios está cercano de cada uno. Dice, buscadme y viviréis. Dios está cercano. Y Dios nos dio a su Hijo amado lo mejor. ¿Para qué? Para que el hombre sea salvo. ¿De qué se va a ser salvo? De la ira venidera. Todo esto que nosotros estamos viendo y que muchos están atemorizados, y acá en la Argentina podrá suceder. Acá en la Argentina sucedió hace 5 años y medio un tornado, ¿no es cierto? Destrozó Ituzaingó. Acá en Buenos Aires. Destrozó Ituzaingó, Moreno. Y nosotros nos quedamos asombrados porque nunca lo habíamos visto. Y Dios envía señales al hombre. ¿Para qué? Para que se arrepienta.
De sus pecados. Cuando decíamos que el Señor le profetizó a Abraham que después de 400 años iba a estar la nación, sus descendientes iban a estar en Egipto como esclavos, y después vuelven a la tierra prometida, van hacia la tierra prometida, y el Señor nos dice, no hay tiempo para leerlo ahora, pero dice que la maldad del amorreo no había llegado a su colmo. Cuando el Señor envía al pueblo de Israel y entran venciendo a la primera nación ahí en Jericó, y después a las demás naciones combaten y todo, la palabra nos dice que había llegado a su colmo la maldad de esas naciones, y entonces entraron en juicio a través de la guerra. Ahora, en nuestra mente nos cuesta comprender esto, pero el Señor lo dice bien claro en Levítico capítulo 26, es un capítulo para leerlo. Le dice al pueblo de Israel: si tú me obedecieres, serás prosperado. Pero si tú te olvidares de mí, si te fueres detrás de otros dioses, si hicieres esto, aquello, si siguieres la adivinación, si siguieres las artes mágicas, si siguieres, podríamos decir nosotros, a Satanás, entonces te vendrá condenación. No habrá más alimento, no habrá más lluvias, y serás condenado en todo lo que hicieres. Y vemos cómo el ser humano va recibiendo el castigo por su pecado. Bueno, entonces la tragedia es una oportunidad, es un llamado al arrepentimiento, a mirar nuevamente al Señor, y si no lo conoces, a buscar al Hijo de Dios, a Jesucristo, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros para que podamos tener paz para con el Padre. Hemos sido justificados, hemos sido comprados a precio de sangre, dice la palabra de Dios, por medio de nuestro Señor Jesús y su sacrificio. Por lo cual, si estás pasando por un momento de prueba en tu vida y no conoces al Señor, te invitamos a que le pidas a Él que te perdone, que querés que Él venga a tu vida, que querés volver a estar de su lado, que querés ser perdonado y limpio por medio de su sangre. Por lo cual podemos cerrar con esta frase: la tragedia puede ser un llamado, una oportunidad para arrepentimiento, para que volvamos a nuestro Dios, no para maldecirlo, para hacer como hizo José, estar siempre con el Señor, dependiendo del Señor constantemente y siendo de testimonio para esa nación, ¿no? Y para cada uno de los que lo estaban rodeando. Toda crisis es una oportunidad excelente para saber de que el Señor Jesucristo está con nosotros. Y por sobre todas las cosas, si hay alguien que está escuchando y no sabe lo que esto significa, creer en Cristo Jesús es aceptarlo a través de la fe y pedirle perdón de los pecados. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y Dios dice que es amplio en perdonar, y Él desea y anhela que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres sean salvos. En Habacuc, para terminar, estaba ya recibiendo el aviso final de que iban a ser llevados cautivos, y dice en Habacuc capítulo 3, versículo 18, el anterior, el 17, dice que no iba a haber más alimento, no iba a haber más de nada, y en el versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Bueno, queremos darle gracias a cada uno de los que estuvieron del otro lado, sentados allí, aferrados a su celular, contándonos, participando de la radio, participando de este hermoso programa, iluminados por su palabra, en este tema tan especial, la soberanía de Dios en medio de las catástrofes y tribulaciones, y viendo la vida de José. Ahora los vamos a dejar con un nuevo mensaje de los Yo Soy, a cargo del pastor Alberto Vigliani, tal vez lo conozcan, y queremos saludarte nuevamente y desearte que puedas quedarte escuchando este nuevo mensaje. Gracias por haber venido, Alberto. Gracias, Dani. Gracias, Gerard, también por estar reemplazando a David. Y a David, saludos a David, muchos saludos. Un abrazo muy grande, un abrazo grande, cariño. Y que el Señor los bendiga muchísimo a todos los que nos están escuchando.